Cuando estás dibujando hay tres cosas consecutivas que pueden hacer que tu dibujo se vea horrible. Empezando por la perspectiva, seguido de los colores, lo cual podemos hablarlo en otro video un poco más adelante. Y por último las sombras. Y aunque parezca intuitivo, la verdad es que es mucho más fácil solucionarlos al revés. O sea, primero las sombras, luego los colores y luego la perspectiva. De atrás para adelante. Por eso hoy en Arte del Diseño, sombras. Comenzamos. Lo primero es entrar en materia. ¿Qué son las sombras? Básicamente es la ausencia de luz. Está producida por un objeto al estar entre medio de la luz, produciendo así una sombra en su parte contraria y generando una sombra en o los objetos que están más allá de él. La forma en la que se recibe la sombra puede tener muchas variantes. Todo depende del material, la forma del objeto y su textura. Pero vamos despacio, ¿no? Primero entendamos cuáles son los tipos de sombra. Existen tres tipos de sombras, las cuales son sombras suaves, sombras duras y sombras difuminadas. Las sombras suaves son las que genera un objeto redondeado, un poco redondeado o de una superficie muy lisa, o de un objeto que esté lo suficientemente alejado de otro. Formas en las que nos topamos con estas sombras en la vida real pueden ser la luz que atraviesa una cortina, una luz más tenue como la de una vela, o un entorno muy bien iluminado. También puede generarse si hay muchos objetos reflectantes como el metal o el barniz. Las segundas sombras, las sombras duras, son las que se generan cuando una potente fuente de luz choca contra un objeto, causando una sombra muy cerrada. Esto también puede producirse con sombras más suaves si los objetos están lo suficientemente juntos o el objeto está muy cerca de este objeto que genera luz. Objetos en la vida real que puedan producir estas sombras son, por ejemplo, la luz de una computadora en la completa oscuridad, un foco de luz como las que ocupan los estudios, una luz dirigida hacia ti o hacia un objeto como el de una linterna, o incluso la que genera el mismo sol. El sol genera una luz bastante potente, la verdad. Podemos hablar de eso quizá un poquito más adelante. La tercera y última sombra es la sombra difuminada. Este es un comportamiento que tienen las sombras cuando estas son expuestas a una luz más tenue que la luz original. Esta podría pasar cuando ves tu celular mientras tienes la tele de fondo, por ejemplo, dos fuentes de luz distintas generando una sombra que al final se difumina al intentar quedar los dos con la misma luz, ¿no? A veces es difícil notar estas sombras, pero se encuentran en todos lados. De hecho, cada objeto que puedas ver está reflejando un tipo de luz y esta luz puede hacer una sombra tenue en tu cuerpo. En mayor o menor medida también puede generar un cambio de color en el objeto que está recibiendo esta luz indirecta. Piensa en un render de Blender. Se demora tanto en renderizar porque tiene que reconocer todas las luces y sombras que están rebotando en el objeto y los que lo están generando. Al final es una amalgama de destellos, de luces, de brillos que generan ciertos tipos de sombras, los cuales pueden ser casi imperceptibles, pero que están ahí y que pueden hacer que tu dibujo se vea incluso más realista. Formas en las que podemos encontrar este tipo de luces en la vida real, bueno, como decía, siempre están en el mundo, pero hay objetos o lugares en específicos que pueden generar este tipo de sombras. Por ejemplo, un local muy bien iluminado con muchas luces puede generar estas sombras tenues. También se pueden ver en partidos de fútbol cuando hay muchos focos apuntando a los jugadores, por ejemplo, o también con las luces de tus LED que tienes en tu PC, por ejemplo. Estos también pueden generar ese tipo de sombras suaves o difuminadas. Bueno, sombras difuminadas. Y aunque estamos hablando de sombras, hay que entender otra cosa para entender cómo funcionan algunas de las sombras, y esto es la luz. Las luces pueden venir de distintos colores y formas, como las vimos anteriormente, y como acabamos de hablar, estas pueden definir el cómo se ve la sombra, pero estas también pueden generar una tonalidad en el objeto. Por ejemplo, una luz roja hará que todos los demás objetos también se vean rojos. Lo mismo una luz azul o una luz blanca. Esto nos interesa porque las sombras, aunque sean ausencia de luz, pueden percibirse con colores distintos. Esto pasa porque
se intenta hacer un contraste con la luz que le está llegando originalmente. El ejemplo clásico de esto que les estoy hablando es la típica de luz amarilla, sombra azul. Esto la verdad es que no pasa mucho en la vida real, no sucede mucho, pero en dibujos donde hay una falta de colores por culpa de los colores de rebote de entorno, se pueden crear de distintos colores para dar una sensación de contraste. Esto en la vida real la verdad es que no sucede mucho, es difícil ver este tipo de sombras con colores. Normalmente es ausencia de luz nada más, pero en los dibujos, como hace una falta de tonalidades en general, podemos sacar este tipo de sombras de colores, dándole un poco de interpretación con el rebote de los colores de los objetos que están alrededor. Se pueden crear sombras de distintos colores para dar una sensación más de contraste que sea mucho más agradable a la vista. Sí, lo sé, es difícil de entender esta mierda, o sea, a mí me costó un chingo entenderlo. Pero por mientras quédate con esto. Si haces una luz de un color, usa su color complementario para hacer la sombra. Si el color que ocupas es blanco, intenta usar un color azuloso para hacer las sombras, ya que suele ser el más óptimo. Abonado a esto, tenemos que en las producciones donde los colores son dados por un director o el guión o un supervisor de colores, estas pueden proveer un sentimiento a la imagen. La típica imagen de azul y rojo para señalar el bien y el mal. Y aunque esto normalmente se asocia más a las luces que a las sombras son ausencia de luz y bueno, ahí ya me entienden. Si estamos hablando de sombras, directamente o indirectamente también vamos a estar hablando de luces. Por último, hablemos de los objetos. La forma del objeto, su textura y su color pueden alterar el tipo de sombra que recibe o produce un objeto. Una textura muy rugosa va a necesitar más luz para que se vea iluminada, al contrario de una textura redondeada o suave. Los objetos más pulidos suelen reflejar más la luz. A esto se le conoce como rugosidad en Blender. La forma del objeto también puede influir en cómo se reciben las sombras. Por ejemplo, un cubo, por muy pulido que esté no puede recibir las sombras de igual manera o de la misma suavidad que tiene una esfera. Y lo mismo al revés, por muy arrugado que esté un círculo o una esfera, no va a recibir la misma tipo de sombra que un cubo. Si su forma es más irregular, es más probable que genere sombras pequeñas, como un cuerpo humano o la corteza de un árbol. También podría ser una piedra el ejemplo. Y por mucho que pulas estos objetos, seguirán teniendo esas sombras, ya que son dadas por su forma, no por su textura. El color también es importante. Un color más blanco refleja más luz, lo que hace que la sombra sea más pronunciada, a diferencia de un color no blanco que absorbe más luz y genera menos sombras. Por eso la ropa oscura hace que te veas más delgado. Todo esto forma parte del material, una combinación de colores, texturas, formas, las cuales en su conjunto generan un tipo de sombra específico, lo cual después tienen que ser sumado por el juego de luces que estábamos hablando antes. Ya, repasemos para que no te pierdas. Existen tres tipos de sombras: las sombras duras generadas por luces fuertes, las sombras blandas generadas por luces tenues y las sombras difuminadas generadas por varias fuentes de luz. Estas sombras pueden tener color de contraste para que se vea más mejor, y a su vez estas sombras pueden tener un color para generar emociones o mensajes dentro de tu ilustración. También cosas como el color del objeto, su textura, su forma pueden cambiar las propiedades de las sombras que estás buscando. Y por último, recuerda que las luces indirectas dadas por objetos a tu alrededor pueden hacer que cambien el color de tus sombras o generen luces si un objeto se encuentra muy cerca del otro o si el otro objeto es demasiado reflectante. Para más información sobre luces o sombras podríamos hacer un video ya más centrado en fotografía que en dibujo, pero seriamente yo creo que con todo lo que vimos hoy día deberían estar listos ya para entender cómo funcionan las sombras dentro de sus dibujos. Pero eso, muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta aquí el día de hoy. Lamento haberme demorado tanto en traer este video, pero hago video cada vez que tengo tiempo, así que lo lamento mucho. Recuerden que también tengo
Twitter o X para los amigos, para que puedan ir a seguirme ahí. Y también hago directos de lunes a jueves de 20 a 22 horas en la plataforma que no debe ser nombrada. Recuerden también que si les gustó este video pueden dejarme su querido y hermoso likeazo, suscribirse activando la campanita para que yo me anime a seguir haciendo este tipo de videos cada vez que tenga tiempo. Y también dejarme un comentario de alguna duda que haya surgido a partir de este video, una duda en general que tengan de alguno de mis otros videos o cualquier cosita. Yo estoy pendiente para responder cada vez que tengo tiempo. Aquí están apareciendo los precios de mis comisiones, también está apareciendo la hora en la que hago directos. Todos los links están abajo en la descripción y yo ya me voy marchando, no sin antes recordarles que yo fui Varos de Arte del Diseño y que nos veremos muy posiblemente en un próximo video. Adiós.